Buenos días. En este tercer vídeo vamos a estudiar lo que son las variables eléctricas. En los anteriores vídeos vimos lo que era un polímetro y cómo se utilizaba, y en el cual utilizábamos una serie de variables eléctricas. En este vídeo en particular vamos a ver ya en profundidad esas variables eléctricas. Además podremos ver cómo se relacionan entre ellas y realizaremos un pequeño ejercicio y luego comprobaremos in situ con el polímetro cómo efectivamente el ejercicio teórico que hemos realizado se corresponde con los cálculos teóricos. De las variables eléctricas que vamos a ver, la primera de ellas es la intensidad. La intensidad no es más que la cantidad de electrones que pasan por unidad de tiempo. Si hiciésemos un símil con la hidráulica, estaríamos hablando de lo que es el caudal. En la hidráulica, el caudal son los litros que pasan por unidad de tiempo, y en el caso de la electricidad sería los electrones que pasan por unidad de tiempo. La magnitud que utilizamos en la intensidad será el amperio. La siguiente variable a estudiar será la resistencia. La resistencia no es más que la oposición que pone un cuerpo a que la corriente eléctrica pase a través de él. Si estuviéramos hablando y haciendo un símil con la hidráulica, suponiendo una canalización o una tubería, sería la resistencia que pone las paredes de la tubería al paso de la corriente eléctrica, o la oposición que tendría esa tubería en caso de que tuviera piedras en medio de la misma o que hubiera algún tipo de material que obstruyera el paso. Pues eso es el símil en la electricidad, sería también la resistencia. La magnitud con la que se mide, la unidad con la que se mide la resistencia será el ohmio. También hay que tener en cuenta que a medida que aumenta la longitud del cuerpo que es atravesado, es decir, a medida que aumenta, por ejemplo, la longitud de un cable, la resistencia aumenta. Sin embargo, al aumentar la sección del cable, la resistencia disminuye, de tal manera que cuanto mayor sea la sección del cable, más gorda sea la tubería, más grande sea la tubería, más fácilmente pasaría el agua, más fácilmente pasará la corriente eléctrica. Y a medida que la sección disminuye, más dificultad, en caso de una tubería, tendría el paso del agua, más dificultad tiene el paso de electrones. Las siguientes variables que vamos a ver serán la tensión y finalmente la caída de tensión. La tensión, la magnitud o la unidad con la que se mide es el voltio. Básicamente, y siguiendo con el símil de la hidráulica, la tensión sería la presión que se da por la diferencia de altura, en el caso de la hidráulica. Y en el caso de la electricidad, estaríamos hablando de la diferencia de potencial entre dos puntos. De tal manera que en la hidráulica, a medida que aumenta la distancia o la altura entre un punto y otro de una conducción, aumenta la presión, y en el caso de la tensión, a medida que aumenta la diferencia de potencial, es decir, la diferencia de carga eléctrica o la diferencia de electrones entre un punto y otro de un circuito, aumenta la diferencia potencial. Luego tendríamos que es la caída de tensión. La caída de tensión también se mide en voltios y básicamente es la pérdida de la diferencia de potencial cuando la corriente eléctrica atraviesa un consumidor. Un consumidor que puede ser un cable eléctrico o puede ser una bombilla. Todo eso nos genera una caída de tensión. Luego, posteriormente, cuando veamos la ley de Ohm, veremos que la ley de Ohm aplicada a un consumidor lo que nos da es la caída de tensión que nos genera ese consumidor en particular. O si la aplicamos a un grupo de consumidores, nos dará la caída de tensión que nos genera ese grupo de consumidores. De tal manera que si sumamos la caída de tensión de todos los consumidores, nos dará la tensión que tiene el circuito. Finalmente, veremos la relación entre las distintas variables que hemos visto anteriormente, es decir,
la intensidad, la resistencia y el voltaje. La primera relación que vamos a encontrar es la potencia. La potencia se mide en vatios. Se define como la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento. De tal manera que la potencia en corriente continua será igual al voltaje por la intensidad. Es decir, los vatios será igual a amperios por voltios. La otra relación que tenemos es la ley de Ohm. Esta es la relación clásica que tenemos entre intensidad, voltaje y resistencia. En corriente continua tenemos que V es igual a I por R, es decir, voltaje es igual a intensidad por resistencia. De tal manera que tenemos que el voltio será igual a amperios por ohmios. Ahora vamos a ver la aplicación de los conocimientos que hemos adquirido. Para ello emplearemos el circuito que hemos estado utilizando antes, es decir, una pila de petaca de 4,5 voltios y un consumidor que en este caso es una resistencia de 11,5 ohmios. Para ello, lo más práctico es crearse una tabla. En esta tabla tenemos la tensión, caída de tensión, la resistencia, la intensidad y la potencia. Si os dais cuenta, tenemos consumidor 1 y circuito completo. En el caso que hubiera más consumidores, tendríamos consumidor 2, consumidor 3 y así sucesivamente. La resistencia del consumidor ya lo conocemos, es 11,5, que es el de la pila. Y también, en este caso, conocemos la tensión completa del circuito, que además coincide con la caída de tensión que nos proporciona el consumidor. De tal manera que obtenemos la intensidad, que es 0,4 amperios. Hay que tener en cuenta que si aplicamos la ley de Ohm, es decir, V es igual a I por R, al consumidor, lo que nos da es su caída de tensión. No confundir la caída de tensión del consumidor con el voltaje completo del circuito. Si tuviéramos varios consumidores, lo que haríamos sería luego, posteriormente, sumar la caída de tensión de todos esos consumidores, que coincidiría con el voltaje del circuito. Asimismo, sabiendo la intensidad y el voltaje, obtendríamos la potencia, que es 1,8, que sería la potencia del consumidor. Para luego, si tuviéramos más consumidores, lo que haríamos sería sumar luego la potencia de todos los consumidores y nos daría la potencia completa del circuito. Para comprobar que ese cálculo es correcto, simplemente aplicaríamos la ecuación de la potencia con el voltaje completo del circuito y con la intensidad completa del circuito, y nos debería dar también la potencia del circuito, que coincide con la suma de las potencias de los consumidores. Es exactamente lo mismo que si hacemos la suma de las distintas caídas de tensión. Finalmente, vamos a comprobar in situ que los cálculos que hemos realizado previamente en el ejercicio teórico se corresponden con la realidad. Aquí tenemos el circuito que teníamos teórico, nuestra pila de petaca y nuestro consumidor, que es la bombilla. Lo primero que debemos hacer, vamos a ver la intensidad. Para ello colocamos el polímetro en función de intensidad y le damos la escala adecuada. Acordaos siempre que la intensidad se mide en serie, es decir, el polímetro forma parte del circuito. Medimos, pinchamos aquí y aquí y efectivamente vemos que la intensidad que nos da es la que habíamos calculado teóricamente. Luego ya, para terminar de hacer las comprobaciones, lo que haríamos sería medir la tensión completa del circuito y la caída de tensión de cada uno de los consumidores. Acordaos en el ejercicio teórico que en este caso la tensión completa del circuito coincide con la caída de tensión de los consumidores. En vídeos posteriores, donde veremos la ley de Ohm en corriente continua aplicada a circuitos con varios consumidores, veremos que no coincide, sino que la tensión completa del circuito coincide con, en el caso de que sea en serie, con la suma de las tensiones de los consumidores, por ejemplo.
Así que conectamos, cerramos el circuito y una vez cerrado vemos las tensiones. Acordaos que cuando vemos tensiones el polímetro ya no se pone en serie, sino que se debe poner en paralelo, es decir, no forma parte del circuito. Colocamos a la escala adecuada y vemos que efectivamente la tensión completa del circuito es la correcta, la adecuada. Daos cuenta siempre que según los distintos enlaces que hagamos y con las caídas de tensión y la fiabilidad del propio polímetro nos podrá dar una variación de valor con respecto al teórico, pero eso siempre es normal. Y ahora vemos la caída de tensión con respecto al consumidor. Para ello lo colocamos en paralelo, pinchamos a la salida, pinchamos a la entrada y efectivamente nos da la medida que nos debería dar en teoría. Bien, pues con esto ya hemos terminado este tercer vídeo. Ya hemos visto las variables y ver cómo se comprueba en un circuito, cómo se calculan teóricamente y cómo se comprueban en un circuito. Posteriormente empezaremos a ver circuitos con varios consumidores. Un saludo y suscribiros al canal.